¿Cuál es la diferencia entre gananciales y la porción conyugal? Pues inicialmente podemos decir que los gananciales son los bienes que recibe cada cónyuge luego de liquidada la sociedad conyugal y una vez cancelados los pasivos adquiridos en desarrollo de esa sociedad conyugal. Recordemos que la sociedad conyugal surge por el hecho del matrimonio. Así se determina en el artículo 1774 del Código Civil, ante lo cual el cónyuge sobreviviente gozará del derecho a gananciales. Dentro de la sociedad formada con el causante, o sea, el cónyuge que muere, siempre y cuando ésta no haya sido disuelta y liquidada con anterioridad a la muerte de éste, o no se hayan firmado capitulaciones matrimoniales, que es posible que se hayan firmado capitulaciones matrimoniales donde se acordare expresamente que la sociedad conyugal no surgiría conforme a lo dicho entonces en el artículo mencionado anteriormente, este 1774 del Código Civil. La porción conyugal es un valor adicional a los gananciales que recibe uno de los cónyuges para garantizar su congrua subsistencia en vista de su situación de pobreza o que tiene bajos recursos. Es posible que en una liquidación de sociedad conyugal a uno de los cónyuges no les corresponda nada o muy poco de gananciales y al otro le corresponda un valor grande o un valor mayor, de modo que el segundo tendrá que cederle a este primero parte de su patrimonio para el sustento de quien nada obtuvo o quien obtuvo muy poco. Recordemos que los gananciales son obligatorios y que la porción conyugal es ocasional y obedece a las condiciones económicas de quien la va a recibir. Y eso también aplica para el compañero permanente que sobreviva. Este tiene derecho también a porción conforme a lo establecido en la sentencia C-283 del 13 de abril de 2011, en la cual se declaró exequible o exequibilidad restringida del artículo 1230 del Código Civil. Es una asignación forzosa, lo que significa que si el causante no la constituyó en su testamento, la ley la establece. El artículo 1278 del código mencionado, o sea, el Código Civil, faculta con una acción de tipo personal en el evento de que el causante viole un derecho herencial en las legítimas o de los descendientes en la cuarta de mejoras o del alimentario, e igualmente cuando el testador ignore explícitamente el derecho a la porción conyugal del cónyuge sobreviviente. Dentro de estas diferencias entre gananciales y la porción conyugal podemos decir que la porción conyugal no forma parte del acervo hereditario, sino que es un aporte patrimonial que realiza el cónyuge que tiene más recursos económicos en beneficio de quien menos tiene o que carece de lo mínimo para subsistir dignamente. Por eso se dice que la porción conyugal es una forma de cuota alimentaria. Dicho de otra forma, si una persona no cuenta con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la porción conyugal al momento de la muerte del cónyuge o del compañero permanente, o sea, tiene condiciones económicas favorables con las cuales puede sobrevivir, si posteriormente cae en pobreza, estas circunstancias no le otorgarán el derecho a la porción conyugal y viceversa. Se mantendrá a pesar de que el cónyuge o compañero sobreviviente adquiera bienes, pues lo que se tiene en cuenta son las circunstancias financieras que acontecieron al momento del fallecimiento del causante. Al momento del fallecimiento del causante, tengas en cuenta. ¿Cuál puede ser el porcentaje de la porción conyugal? Corresponde a una cuarta parte de los bienes del causante. Y en caso que el orden a heredar sea el de los descendientes, esta representará lo que sería una legítima rigurosa para un hijo. Entonces, de acuerdo a como lo expresa el artículo 1235 del Código Civil, al morir un cónyuge, el que lo sobrevive tiene la opción de escoger entonces gananciales o porción conyugal, teniendo claro cuál es el monto de gananciales o a cuánto asciende su porción conyugal para elegir la opción más conveniente, que deberá realizarse antes de la diligencia en el proceso, en la diligencia de inventarios y avalúos. O sea, antes de esta diligencia de inventarios y avalúos. En caso de que haya guardado silencio, entonces se determinará que se decidió por los gananciales sin que deba existir un auto, entonces que así lo ordene.